La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Esta serie que hoy iniciamos se llama Un Corazón, y quiero empezar mostrándole una imagen que, bueno, la hizo la IA. No soy la mejor dándole prompt a ChatGPT, pero creo que lo logré, ¿cierto? Y quiero hablarles un poquito acerca de un cuerpo sin unidad. Y quiero que se imaginen por un momento un cuerpo humano, ¿sabes? Un cuerpo que, así como el tuyo y el mío que hoy tenemos, que no está muerto, que está presente, es un cuerpo vivo. Ahora, ese cuerpo tiene un corazón latiendo, tiene unos pulmones que respiran, tiene unas manos capaces y tiene unos pies fuertes. Pero ahora nos vamos a imaginar esta escena súper extraña en donde el corazón de repente sale un día y dice que no va a latir más porque él no quiere ir al ritmo del cuerpo, sino que él quiere ir a su propio ritmo. Después, de repente, un día las manos dicen: yo solo sirvo si a mí me reconocen, si no, me pongo tesas y no sirvo para nada. Los pies, otro día, capaz responden y dicen: si no me gusta el camino por donde me llevan, pues yo no camino. Y lo otro que nos podríamos imaginar serían unos ojos que deciden mirar solo lo que les agrada, o unos oídos que escuchan solo lo que quieren oír. Ahora, este cuerpo no está enfermo. De hecho, es un cuerpo que está vivo, pero pasa que cada órgano en ese momento decidió vivir a su manera. Y aunque todos están presentes y aunque cada órgano decidió hacer lo que les pareció, porque tienen función y tienen capacidad, ese cuerpo no está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Y quiero empezar pues por el principio de la palabra que me entregaron. Le dije a Jorge que yo no quería decir esa palabra porque la intenté toda la semana y me salía horrible, pero voy a decirlo lento. Y solo lo voy a decir una vez para decirles lo que significa. Y quiero empezar definiendo la palabra unanimidad. La palabra unanimidad viene del latín unanimitas, que a su vez se forma de unus, que significa uno, traduce uno, y animus, que está relacionado y traduce literalmente las palabras ánimo, espíritu y voluntad. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos deducir que la unanimidad significa una sola voluntad y un solo o un mismo sentir. Trayendo esta palabra a la iglesia, entonces significa que los creyentes fuimos llamados a habitar en un mismo sentir, con un mismo pensamiento y un solo corazón, buscando la voluntad del Señor por encima de los intereses. Y me encanta porque no habla precisamente acerca de los dones, de los talentos o las capacidades que tú y yo tenemos, porque podemos no estar unidos o estar divididos y seguir siendo productivos. Pero siempre lo he dicho y pienso y estoy convencida que no hay nada más miserable en la vida de un cristiano que vivir sin cumplir la voluntad y el propósito por el cual Dios lo diseñó o la diseñó. Quiero que me acompañen todos a Filipenses 2, del 1 al 2, y leamos juntos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, ¿con qué? Con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. ¿Están leyendo? Espero que sí. Entonces, quiero resaltar la palabra pensamiento y la palabra propósito. A mí me encanta de Dios que Él muy pocas cosas deja a la interpretación humana, y yo creo que era porque Él sabía exactamente cómo somos los humanos de convenientes, ¿verdad?
Y Él no solamente nos dice, trabajen juntos, ámense los unos a los otros, pónganse de acuerdo, sino pónganse de acuerdo y estén juntos ¿en qué? En el mismo pensamiento y en el mismo propósito. ¿Por qué el pensamiento? Necesitamos empezar a desarrollar la unidad en el pensamiento, porque es a través de allí donde nace, crece y se desarrollan nuestras acciones. Entonces Dios no solamente nos está pidiendo que nosotros seamos unidos en hermosas palabras, sino en conducta, en lo que hacemos, ¿verdad? Y esto nos va a permitir estar unidos en un mismo propósito, lo cual significa el destino. Entonces, cuando yo logro desarrollar y ponerme de acuerdo en lo que hago, no en lo que hablo, ¿cierto? Sino en lo que yo hago, entonces puedo llegar al destino que el Señor ha diseñado. Entonces, Dios nos está pidiendo que nosotros juntos tengamos la misma conducta para juntos llegar a nuestro destino. Y hoy quiero hablarles de 3 puntos pues que el Señor me regaló cuando estaba preparando este mensaje. Y no sé, yo siempre me gusta soy de las personas que cree que la mayoría de cosas que no son evidentes de manera externa o que son palpables o que son medibles, siempre tienen un porqué. No sé si es mi personalidad, que yo siempre pienso las cosas 10,000 veces, pero me gusta siempre ver más allá y también creo de que todo lo que uno es por algo y hay un porqué, ¿cierto? Entonces, antes de poder hablar del llamado de Dios a vivir una vida en unidad como cristianos y de tener un mismo corazón, el Señor me llevaba a algo que me confrontó mucho y me llevó bien lejos, me llevó a Adán y a Eva. Y me hizo pensar y meditar y me regaló la oportunidad, pues, porque yo siento que cuando uno va al ritmo del día a día es muy probable que uno pueda perder esto de vista, de lo que se trata el diseño original. Y quiero empezar esta enseñanza hablándoles a ustedes del diseño original. Y yo sé que cuando nos mencionan diseño original, por lo general pensamos en, sí, Dios creó al hombre y a la mujer le hizo mujer, al hombre, pero todo el diseño original va mucho más allá de solo un tema de género. Y hoy quiero recordarles y que juntos podamos estudiar y navegar a través de las Escrituras en lo que fue el diseño original que Dios soñó para ti y para mí como su iglesia. Entonces, recordaba, por ejemplo, cómo a través del Génesis, la corta historia que el Génesis nos da del principio en el momento de Adán y Eva, ¿verdad? Antes de que pecaran. Creo que fue muy clara la historia al demostrarnos que Dios diseñó al ser humano no precisamente para ser autosuficiente. De hecho, le dio instrucciones bastante claras, a mi parecer. Le dijo, pues puedes hacer todo lo que quieras, este lugar es tuyo, excepto no comas de estos árboles. Y ya pues creo que la mayoría saben la otra parte de la historia. Pero en lo que me quiero centrar es que el diseño y el sueño de Dios para nosotros como seres humanos desde Adán nunca fue la autosuficiencia, sino la dependencia. ¿Por qué la dependencia? Porque si hay algo que le encanta al Señor es que tú y yo llevemos su esencia a todos lados. Y desde el principio la esencia de Dios ha sido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, como Él nos creó siendo sus hijos, ¿qué es lo más normal que pasen con los hijos? Que se parezcan a sus padres, ¿verdad? Entonces leía detenidamente y lo evidenciaba cuando, por ejemplo, en el Génesis, la Biblia nos enseña o dice frases como, y dijo Dios, hagamos los árboles, hagamos los animales. Y cuando lo leía con detenimiento, yo decía, pero si no había más nadie allí. De hecho, la tierra estaba vacía. Pero entonces me recordaba que Dios en su esencia era siempre estar junto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces,
decimos y sabemos que Adán fue creado con un propósito de vivir en unidad con el Padre y fue diseñado para caminar con Dios. Ahora, el plan no solamente fue para Adán, sino fue un plan que trasciende hasta cada uno de nosotros. Entonces, debemos saber, para aquellos que todavía de repente, porque creo que aquí tenemos un número de edades en los cuales estamos enfrentando esa pregunta: ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Quiero decirte que el principal propósito de Dios para tu vida es que tú vivas para su gloria. Ese fue y será por siempre el primer y más importante propósito de Dios contigo. Así que si tú estás en este momento de tu vida preguntándote ¿para qué soy buena? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué nací? Al menos inicia sabiendo que lo primero que Dios ha soñado para ti y desea y por lo cual te creó es para que vivas para su gloria. Vivir para la gloria de Dios es entonces vivir en el centro de su voluntad. Y quiero que sepan que vivir en el centro de la voluntad de Dios o vivir para la voluntad de Dios supera todas las decisiones que nosotros podamos tomar o pensar por nuestra propia cuenta. Vivir para la gloria de Dios, lejos de una carga, se convierte entonces en la esperanza propia de que si nosotros conocemos verdaderamente al Señor y vivimos para Él, entonces Él vivirá en nosotros. Pero bueno, como ustedes saben, aunque ese es el diseño original, ¿verdad? Y lo que Dios soñó para nosotros, hay muchas cosas en nuestra vida o a lo largo de nuestra historia que ha truncado o ha querido no desaparecer, porque el propósito sigue siendo el mismo, pero sí atrasar o detener lo que Dios quiere para nuestras vidas y nuestros futuros. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente hemos estado desarrollando vidas en las cuales funcionamos como el cuerpo, haciendo lo que queramos hacer, lo que queremos que es bueno, y en ocasiones hacemos cosas muy buenas, ¿cierto? Porque no todo lo que está en contra del diseño original precisamente es malo. A veces nos encontramos haciendo cosas buenas, pero lejos de lo que Dios nos ha pedido hacer. Entonces, cuando yo vivo para la gloria de Dios, yo debo entender que ya mi vida no le pertenecen a mis decisiones o a mis sentimientos, ¿verdad? O a esa frase que siempre, para mí siento que cada año y cada vez en el mundo cobra más fuerza y es: haz lo que tu corazón dice, escucha tus emociones, sigue tu corazón. Sino que ahora ponemos en el centro de nuestra voluntad y de nuestro corazón a Cristo y lo que Él ha soñado con nosotros. Entonces, quiero leer para ustedes Juan 13:34, y ¿qué dice? Entonces, cuando Jesús salió, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Creo que este versículo es bastante claro en cuanto a cuál es el diseño de Dios para nosotros como su iglesia, y es poder habitar en la unidad. La voluntad de Dios es que tú, con todas las personas que están aquí y todos los que seguimos al Señor, puedan ser uno. Y eso más adelante explicaré un poquito más, porque realmente suena bastante retador, pero este pasaje nos lo recuerda y de hecho lo titula como un nuevo mandamiento. Pero esto no significa que fuese algo nuevo que se le ocurrió a Dios. O sea, como que sí se me ocurrió decir un nuevo mandamiento, sino que
Él quería desde siempre que nosotros nos amáramos los unos a los otros. Entonces, cuando Él pues deja por escrito esto, representa la intención de Dios de restaurar aquello que siempre fue el diseño, pero que se había dañado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, Dios mismo en su esencia, 3 en 1, era lo que Él quería para nosotros como sus hijos. Entonces, el contexto de este versículo es precisamente en el momento en el que Él, un poco antes de que Él muere, es enterrado, resucita, porque era lo que precedió al momento en el que Cristo nos entregó al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la unidad, hablamos de la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse a menos que su esencia sea alterada o destruida. Yo no sé ustedes, pero el Dios en el que yo he creído es un Dios que no cambia, sino que permanece por todos los siglos. Es decir, que esa esencia nunca va a poder ser cambiada, porque la esencia es el Señor, ¿verdad? Entonces, como la esencia no puede ser cambiada, nunca deberíamos habitar en lo opuesto a la unidad, que es la división. Esto quiere decir también que cuando tú y yo le damos lugar a la división en las conversaciones, cuando nadie nos ve, cuando le damos lugar a la división en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, estamos precisamente haciendo que el diseño original de Dios sea alterado en nuestra vida. Ojo, no cambia el diseño original, es alterado en tu vida y en tu propósito. Cuando pensaba acerca de cuál es una de las mayores cosas que ha alterado o ha dañado el sueño de Dios para nosotros como iglesia, de tener un solo corazón y de estar juntos, era inevitable no pensar en lo que considero ha sido uno de los mayores obstáculos para vivir en la libertad que el Señor nos quiere regalar en este principio como tal, y es el orgullo. Vivir para la gloria de Dios es precisamente permanecer en el centro de su voluntad y no en la comodidad de sus decisiones. Y aquí quiero hablarles un poquito acerca del orgullo. De hecho, a veces me parece que me asignan unos temas poco amigables, pero bueno, lo asumo. Porque cuando pensaba en el orgullo, me daba cuenta en cómo muchas veces mi naturaleza ha estado enferma de ego. Y creo que estamos en la generación que definitivamente se está prestando demasiada atención a sí misma. De hecho, por ahí una vez leía y me parecía increíble que decía como que, bueno, no lo generalizo porque sí creo mucho en la psicología y en todo esto, pero era un libro cristiano que leía y me parecía bastante confrontante que gran número de las personas o del tema de la depresión o del sentirse insuficiente o que no sirvo para nada y no sé para qué existo, a veces, no todas las veces, pero en muchas ocasiones es porque estamos mirándonos demasiado a nosotros mismos. Nos estamos olvidando de que por encima de mis emociones hay un plan y hay un propósito. Pero volviendo al orgullo, siento que la raíz de todo esto es que también nos estamos escuchando a nosotros más que a Dios y más que a las personas. Estamos mirándonos más de lo que tendríamos que mirarnos. Y no quiero que piensen que estoy hablando de un extremo como que debes anularte y no pensar en ti y soy lo peor. No, creo que me hago entender en cuanto a lo que el Señor nos quiere regalar en ese equilibrio que Él quiere entregarnos. Pero que sepamos que es entonces el orgullo una de las batallas que tú y yo más vamos a tener que librar si queremos verdaderamente cumplir nuestro diseño y es vivir para la gloria del Señor. Cuando entonces nosotros entendemos y decidimos vivir para la gloria del Señor, sí o sí nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Pero eso no va a lograrse con nuestras propias fuerzas.
quiero hablarles un poco más profundo acerca del orgullo, porque me molesta tanto el orgullo, no en las demás personas, en mí misma empezando. Siento que el orgullo es un tramposo. O sea, si pensara en el orgullo como una persona, me parecería que es una persona totalmente tramposa. Porque muchas veces me ha privado del destino que Dios ha preparado para mí. Porque el orgullo muchas veces me ha hecho convencerme de que es mejor hacer las cosas a mi manera, por ejemplo. Me parece también que el orgullo es un tramposo porque me priva en ocasiones de experimentar contentamiento, porque creo que yo merezco más de lo que tengo o de lo que ya Dios me dio. A veces el orgullo también me priva de la sanidad, porque entonces estoy como que demasiado llena de mí misma y de lo que me merezco y de lo que yo soy, y me impide o me roba la bendición de poder perdonar y vivir en la libertad que Dios me ha entregado. Pensando un poquito más en el orgullo, también me di cuenta que me priva de la santidad, porque entonces me impide reconocer cuando yo me equivoco o cuando yo he fallado, ¿cierto? Y no sé si ustedes conocen a esa persona o son esas personas que todos tienen la culpa menos usted de lo que pasó. No, es que yo hice esto porque tal persona me mandó esto, entonces yo me fui tentado por favor, es orgullo, no lo podemos disfrazar, ¿verdad? También me di cuenta que el orgullo muchas veces me ha privado de las grandezas del cielo, porque me impide o me rehúsa a lavar los pies de otros aquí en la tierra. También me di cuenta, pensando en el orgullo, y usted va a decir, Melissa se la pasó pensando en el orgullo, pero es que cuando uno se da cuenta de que eso es lo que a veces nos impide vivir en el diseño de Dios, pues tú tienes que conocer a tu enemigo, ¿verdad? Creo que muchas veces nosotros como generación perdemos muchísimas batallas porque estamos peleando como con el invisible. No sabemos contra qué estamos peleando, no le damos nombre a nuestro pecado, no le damos nombre a nuestra concupiscencia, pero cuando tú la conoces, tú cobras una autoridad en el Señor para poder trabajar. Así que permítanme terminar de contarles lo que, pensando en el orgullo, también aprendí. Aprendí también que muchas veces me ha privado de la gloria de Dios y de vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque me ha convencido en varias ocasiones que debo buscar mi propia gloria y que me reconozcan a mí. El orgullo, entonces, siento que muchas veces se nos ha presentado como un aliado. Me ha hecho, o tal vez los ha hecho creer que nos cuida, que nos protege, que nadie pasa de esa línea. Yo estoy segura, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos exalta, sino que nos expone. No nos honra, sino que nos debilita. Y cada día nos está haciendo perder de vista lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces me di cuenta que el orgullo es una enfermedad silenciosa que nos hace mirarnos tanto que dejamos de ver a los demás. Y no podemos cumplir con el diseño original hasta que encontremos un orden. Y yo creo que fue el domingo pasado que en las escuelas dominicales hablaban precisamente de la necesidad de ser ordenados para luego recibir o andar en la voluntad del Señor. Entonces, recapitulo, ya saben que soy profe, necesito hacer esto para sentirme en paz. Entonces, hablábamos de el diseño de Dios, el diseño original que ha sido saboteado, boicoteado por, no precisamente Satanás, sino por nuestras propias concupiscencias. Y una de esas mayores ha sido, ¿cuál? El orgullo, ¿verdad? Y todo el que piense que no es orgulloso o que nunca ha sentido orgullo es justo lo que diría un orgulloso, ¿cierto? Pero quiero de verdad que hoy podamos abrir nuestro corazón a conocer, a que no seamos parte de esas estadísticas cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, qué bueno es saber donde todo empezó, lo que fue soñado para ti. ¿Cómo? Porque puede que sea tu historia, puede que no, de verdad, te admiro por eso, no es la mía.
pero como en muchas ocasiones ese propósito ha sido saboteado por mi propia concupiscencia y por estar enferma de mí misma y de mi propio ego. Pero entonces, aunque ya conocimos cuál fue el diseño de Dios y cuáles son esas cosas que nos han privado del diseño de Dios, el segundo punto del cual yo les quiero hablar es acerca de una respuesta que transforma. ¿Por qué? Y vuelvo al punto del cuerpo. Aunque ese cuerpo, que cada parte quería hacer lo que quisiera y funcionara, que tú y yo funcionemos no es lo mismo que cumplir nuestro propósito. No te conformes solo con funcionar, con venir a la iglesia y creer que eso es suficiente. No te conformes solo con servirle al Señor. Y creo y sé que no hay mejor privilegio que ese. Pero esfuérzate y busca cada día con todo tu corazón estar cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Y cuál es tu propósito? Vivir para darle gloria al Señor. Cuando hablamos de esa respuesta que transforma, pienso, por ejemplo, en cómo la iglesia muchas veces ha corrido el riesgo de vivir siendo esclavo de un sistema que no glorifica a Dios. ¿A través de qué? De la falta de unidad dentro de la iglesia. Ser cristiano entonces significa que podamos renovar el entendimiento con la palabra de Dios. Y para hablarles de la respuesta que transforma, tengo que hablarles de dos cosas importantes. Número 1, del conocimiento de Dios, y número 2, del Espíritu Santo como nuestro verdadero compañero y amigo. Probablemente si yo pregunto en este momento quién es amigo del Espíritu Santo, muchos vamos a levantar las manos, ¿verdad? Pero ahorita que yo comienzo a hablarles un poquito acerca de qué significa ser un verdadero amigo del Espíritu Santo, probablemente muchos empezaríamos a bajar nuestras manos, ¿verdad? No los estoy juzgando, yo también la bajaría en muchas cosas. Pero lo bueno es que tú y yo estamos aquí porque cada día estamos caminando hacia la estatura del varón perfecto, que es el Señor. Entonces, cuando hablamos de la unidad, sabemos que no empieza, y quiero que puedan llevarse esto en el corazón, que la verdadera unidad dentro de la iglesia y en cualquier lugar al que usted vaya no empieza cuando tú examinas al otro para ver si como es encaja contigo. Ese no es el llamado a la unidad. No es que yo venga y mire a María y yo diga, ¿será que María y sus cualidades y sus gustos encajan conmigo? No es así. De hecho, la verdadera unidad empieza cuando tú y yo comenzamos a autoexaminarnos. Y hay algo que me encanta de David, que fue parte de su oración en uno de sus peores momentos, en el que le pidió al Señor que lo examinara. Y desde que leí eso, había leído muchas veces, pero solo esa vez se me reveló de esa manera, se ha convertido en mi oración diaria, porque entonces me di cuenta que yo necesito que Dios me examine, porque hay cosas en mi vida que creo que las tengo claras, pero luego me doy cuenta que cuando algo no me gusta, mi respuesta destila que todavía hay cosas que tengo que trabajar en mi vida. Entonces es imposible que tú y yo querramos desarrollar unidad con la persona que tú tienes a tu lado desde la visión de ver si es que él encaja con mis gustos o no. No puedes exigir, no podemos exigir ninguno de los que estamos aquí que la gente cambie para nosotros, ni que se amolde. Sería lo más sencillo, sería fabuloso, ¿verdad? Pero no podemos exigirlo ni esperarlo. De hecho, tampoco deberías esperar que sean las otras personas las que siempre den el primer paso. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos perfectos tampoco, ¿verdad? De hecho, siento que somos raros. Para alguna persona tú eres rara y para alguna persona yo soy rara. Y usted me está diciendo, eres raro. Soy rara probablemente para muchos. Entonces no podemos esperar que la gente haga lo que a mí me gusta para entonces yo así decirle, mira Señor, yo estoy cumpliendo tu voluntad y estando unido con mi hermano o mi hermana en la fe, ¿verdad? Y me recordaba una historia en Marcos 9:33, cuando Jesús iba caminando
y atrás iban unos discípulos que venían como peleando, pero yo me los imagino así peleando en voz bajita para que Dios Jesús no se diera cuenta. Pero como él discernía todo, de repente voltea y dice, ¿qué caviláis? ¿Qué es lo que estás hablando ahí? Yo me hubiese puesto morada de la vergüenza, porque me hubiese dado pena, ¿verdad? Pero él le dice que discuten. Obviamente él sabía que discutían, ¿verdad? Jesús siempre sabía todo, pero a él le gustaba comportarse como humano. Y no era precisamente que ellos estaban discutiendo acerca de la sana doctrina, no estaban planeando una estrategia para ganar más personas para Cristo, ellos no estaban hablando del salario mínimo, no estaban hablando de nada de eso. Ellos estaban peleando en quién sería el más grande en el reino de Dios. Y lo estaban haciendo delante de la presencia del mismo Cristo. Imagínense la escena. Yo, la verdad, quisiera pensar en qué pudo haber pensado. Yo siendo Jesús, no sé qué hubiese pensado al saber que ellos estaban peleando cuando yo era Dios. Pero esto me llevó a pensar en cómo nosotros como cristianos muchas veces nos hemos comportado de la misma manera. Se estaba literalmente perdiendo de la dicha de tener al mismo Jesús ahí al lado de ellos, delante de ellos, porque estaban discutiendo cuál de ellos 3 o 4 iba a ser más grande en el reino de los cielos. Y no sé si esa historia se les hace parecida, pero en muchas ocasiones nosotros nos hemos perdido de los momentos más maravillosos en la presencia de Dios porque estamos dándole más atención y más esfuerzo a nuestras diferencias o a nuestros propios deseos. Cuando hablo de deseos en este tema que estamos desarrollando, hablo precisamente de los intereses personales. Pero, como les decía ahorita, creo que la única respuesta ante esta realidad de nuestro vano corazón es que tú y yo tenemos una necesidad urgente, digan conmigo, urgente, y es que conozcamos verdaderamente a Dios. Y ustedes me van a decir, pero Dios vino a la tierra, Jesús vivió una vida perfecta, hoy está sentado a la diestra del Padre, me provee, me ayuda, a veces me manda unas pruebas que siento que me ahorca, pero no me mata. Sí, eso es Dios, en pocas palabras. Pero nosotros, cuando hablamos del conocimiento pleno de Cristo, necesitamos saber cómo es Él. Una cosa es saber quién es Él y otra cosa es saber cómo es Él. Porque cuando tú y yo nos encontramos y nos enfrentamos diariamente a la palabra de Dios, entonces inevitablemente vamos a ser transformados. No porque seamos los favoritos o seamos los que más lindos tengamos la cara o algo así, es porque es una promesa y Él no se arrepiente ni cambia. Y es a través de su palabra que nuestros corazones, llenos de orgullo, llenos de intenciones personales, es la única forma en la cual a través de su palabra nos vamos a desintoxicar. Porque si algo me encanta de la palabra de Dios, muy lejos de lo que hoy en día vivimos dentro de las iglesias y dentro de muchos lugares que profesan al Señor, lejos de adornarnos, la palabra de Dios nos desintoxica. Y yo no sé si usted alguna vez se ha tomado esos remedios horribles para desintoxicarse que les manda el doctor, pero son horribles, a nadie les gusta. A mí no. Pero a veces no, esos momentos de desintoxicación muchas veces al nivel médico son necesarios para iniciar un tratamiento y que dé resultados, ¿verdad? Porque no puedes tratar de sanar encima de algo que de repente no has limpiado. Yo lo veo como así, Puche lo podrá explicar mejor, ¿verdad? Entonces, como ahora yo sé que cuando yo voy a conocer al Señor, no busco precisamente que su palabra me adorne, sino que su palabra me desintoxique de mí misma, entonces, en ese momento es cuando se arranca el yo del centro de mi vida. Y entonces se desmonta el ego y volvemos a poner a Cristo en el lugar del que nunca debió irse, que es
el centro de todo. Entonces, la visión en sí de poder estudiar la palabra de Dios, dejar que su palabra me transforme, y yo lo he dicho varias veces, que yo lea el Salmo 23 y diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nos quedamos en el nada me faltará. Pero ¿estás dejando que Dios pastoree todas las áreas de tu vida? Porque eso es lo primero. Él no dice nada te faltará y Dios te pastoreará. Jehová me pastoreará y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer plenamente a Dios, porque será esa visión la que nos va a confrontar, nos va a desintoxicar y nos va a ubicar. Cuando Cristo está en el centro, entonces el ego deja de ser protagonista. Y ustedes dirán, estás hablando de todo menos de la unidad. Pues recuerden que vamos de la raíz, ¿ok? Es entonces cuando nuestra voluntad deja de mandar, el orgullo va perdiendo voz y el corazón allí se alinea y la vida comienza entonces a responder al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para mi vida? Que mi vida, mi forma de ser, mi forma de actuar, cuando me ven, cuando no me ven, cuando vengo a la iglesia, cuando estoy solo en mi cuarto, es glorificar al Señor. Efesios 4 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, vivan con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos, varios todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces Efesios 4 nos muestra cómo debería ser la verdadera unidad. No es una idea bonita, es precisamente una responsabilidad espiritual, porque no se trata de los intereses, sino de una misma voluntad espiritual que es el Señor. Quiero resaltar 4 palabras de Efesios, que es vivir, soportar y esforzándonos. Ninguna hace referencia de los otros hacia mí. Me responsabiliza a mí de vivir, de soportar y esforzarme por esa unidad. Vivir en relación con la unidad es un acto voluntario e intencional. No viene por arte de magia. La palabra intencional está de moda. ¿No la escuchan bastante? Tienes que ser intencional, Sí, bueno, vamos a ser intencional en la unidad. No te va a salir. Obviamente es mucho más sencillo, pienso yo, para mí, estar con alguien que piensa igual que yo, que le gustan mis mismas cosas, que nos divertimos de la misma manera, que no le gusta ver películas. A mí no me gusta ver películas, a Jorge le encantan. Tenemos una diferencia ahí. Me parece súper aburrido y él es lo único que quiere hacer todo el tiempo. Pero entonces ahí me doy cuenta que yo tengo que ser intencional y él tendrá que ser intencional en las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Y de eso se trata vivir. Nadie vive porque sí. O sea, tú tienes un propósito, Dios te ha dado en la vida, pero tú te levantas cada mañana, comes, porque si no comes, bueno, si yo no como me muero. Vas, si pues te gusta la vida fit, vas al gimnasio porque quieres sentirte mejor. Todas esas cosas requieren una decisión y una intencionalidad, porque la unidad, por ejemplo, no sucede nunca por accidente. Entonces comienza cuando tú decides abrir tu corazón, cuando tú sueltas las defensas y dejas de protegerte y confías en que si tú te encuentras cumpliendo el plan y el sueño de Dios para tu vida, es Él el que te cuida. Soportar revela un nivel de madurez espiritual. Y hablar de madurez espiritual es realmente retador, porque la madurez sostiene lo que el corazón y el alma no sienten hacer.
Y creo y estoy convencida que más allá de nuestros sentimientos, Dios quiere que le amemos a través de la permanencia y la decisión diaria que nosotros tomamos de sostenernos en Él, a través del carácter. Soportar viene de la unidad que se sostiene con el carácter, no por lo que siento, sino por lo que yo estoy convencida que es lo correcto. Un corazón transformado deja de ser cristiano de labios hacia afuera. Esa es la evidencia de que hemos desarrollado madurez y carácter. Ya no solo hablas por hablar, ya no solamente cantas las canciones hermosas que cantamos en la iglesia, sino que ahora la vives y te sometes a su palabra. Donde no hay carácter, hay división. Donde no hay fruto del Espíritu, la unidad se quiebra. Y esto nos hace redireccionarnos nuevamente a la esencia. Si vamos a lograr una verdadera unidad en Misión Josué, será por el Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas. Y por último, la palabra esforzándonos nos confronta con la acción. La unidad no se conserva sola, exige dar primeros pasos, romper ciclos, incomodarse, renunciar al orgullo, esforzarse. Es dejar esperar que el otro cambie y cambiar yo si es necesario. Es dejar de esperar que las cosas a mi alrededor vivan para mí. Y por qué no en algún momento ser yo el que me postre, agache la cabeza, lave los pies y sirva a otros. Definitivamente la unidad a la cual Dios nos ha llamado es un mensaje totalmente contradictorio al mensaje humanista que el mundo nos está vendiendo hoy día. Pero ¿cuántos creemos que el evangelio es solo para valientes? Amén, ¿verdad? Entonces, aprendemos a través de Efesios 4 que la transformación solo se nota en la obediencia más que en un discurso. Nos muestra que la verdadera unidad no nace de la comodidad. Juan 14 dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. No viniendo a la iglesia, no compartiendo versículos bíblicos en tus estados. No vas a demostrar que amas al Señor precisamente, no sé, ¿qué podemos decir? Cosas meramente naturales o plásticas, sino cuando tú vivas en obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces en ese momento, Él le pedirá a Dios, el Padre, que te envíe al Espíritu Santo para que siempre te ayude y siempre esté contigo. El que me obedece hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Hay una frase que siempre me encanta y que sé que muchos las conocen y es actions speak louder than words. Las acciones siempre hablan más fuertes que la palabra. Y yo creo que tanto el Señor como esta tierra tiene hambre de que las personas, los hijos de Dios, se rebelen más que en palabras, en acciones. Y la acción inicia en casa. No podemos querer unir a una ciudad en un mismo sentir. No deberíamos procurar unirnos varias iglesias cuando aquí dentro de nuestra iglesia y me voy más específico, dentro de nuestro ministerio de jóvenes, todavía no hemos llegado a la unidad perfecta que el Señor nos ha llamado. Pero para eso cierro con el último punto y es el llamado que tenemos a tener la actitud de Dios. Haya pues en vosotros, Filipenses 5:8, este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros a veces nos queremos aferrar a cosas más sencillas. Pero Él siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, escuchen, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera comunión con mis hermanos no se sostiene por gustos compartidos, sino por una vida rendida a Cristo, donde el amor, la humildad
la obediencia reemplazan al ego. Y así la iglesia cumple su propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Reflejar la gloria de Dios en la tierra. No cuando te mueras y Dios venga y los muertos resuciten y vayamos al cielo. Es vivir la gloria de Dios aquí en la tierra. Y eso no va a pasar hasta que tú y yo le podamos decir al Señor: cuenta conmigo, quiero tener la actitud de Cristo. Cuando pensaba en cómo cerrar este tiempo, se me venía a la mente algo que aprendí, y es que estoy totalmente convencida que al diablo no les asustan los milagros, no le asustan los dones, los talentos que podamos tener. A veces me podría atrever a decir que no le asusta cuántas horas pasamos leyendo la Biblia, porque a veces él sabe que pasamos 5 horas leyendo la Biblia y no aplicamos ni un versículo del que leímos, ¿cierto? Pero sí estoy segura que algo a lo que Satanás le teme es a una iglesia unida, a la gente que ha entendido que no se trata de nosotros, que no estamos aquí para reunirnos cada sábado en un club social o algo así, sino porque tenemos algo que nos apasiona superior, y es el reino del cielo en la tierra. Entonces, al enemigo no le va a asustar nada de lo que podamos ofrecerle o las horas que podamos estar aquí, pero sí personas que se unen en el Espíritu Santo. Ya sabemos que la unidad no tiene nada que ver con los gustos o con nuestras preferencias, sino con aquello que nos une verdaderamente y nos hace de verdad latir el corazón: Cristo y su gloria. Por eso quiero que podamos reflexionar en que si hemos creído que hasta hoy nuestro corazón está encendido, late un montón por Dios y tú te sientes en la mega gloria y te sientes en la mejor temporada, quiero que hoy puedas mirar a tu alrededor. Y si aún no te importa lo que le está pasando a la persona que tienes a tu lado, si aún no te importa ver cómo hay almas que se pierden, si aún no te importa escoger tus propios beneficios, aun cuando puedes extender misericordia a alguien, probablemente tu corazón no está latiendo tan fuerte como crees. Ahora, el llamado en esta hermosa noche es que podamos entender con total honestidad que a menos que nuestras acciones y nuestra unidad lo refleje, probablemente nuestro corazón no está viviendo a la manera de Cristo, sino a nuestra manera. Y creo que de aquí surge un verdadero llamado, y es poder vivir a la manera del Señor, porque esa es la única que va a traer una verdadera transformación. Los cambios a veces son reversibles, pero cuando alguien se encuentra verdaderamente con la cruz de Jesús, con su palabra, viene una transformación que nunca más serás igual. Para lograr todo esto, quiero cerrar hablándoles de algo que Dios ya le regaló a nuestros pastores y hizo parte de nuestra proclama profética. Y es que para que nosotros podamos lograr todo lo que yo he estado hablando durante esta enseñanza, necesitamos el Ruá de Dios. ¿Alguien recuerda qué significa? Muy bien, el soplo, el aliento. Y muy precisamente o puntualmente, el soplo y el aliento del Espíritu Santo. ¿Saben qué pasa con el Espíritu Santo? Que nuestra amistad con Él no puede ser opcional. Lo necesitamos. Necesitamos volver en amistad con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que estuvo cuando la tierra estaba desordenada, estaba vacía y solo Él se movía allá. Entonces, Él sabe perfectamente cuál es el diseño original. Y luego no es suficiente con eso, viene el momento en el que Cristo se va, pero dice, te dejo al Espíritu Santo. Y vuelvo al punto, no porque el Espíritu Santo nunca había existido, sino porque Cristo quería redimir y restaurar eso
de lo cual nos estábamos perdiendo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, no en experiencias semanales. Necesitamos al Espíritu Santo cuando vamos por ahí caminando solos y los pensamientos y diferentes pensamientos llegan a nuestra mente. Necesitamos al Espíritu Santo cuando en la universidad, en el trabajo, en mi casa, me dicen algo que a mí no me gusta o son injustos. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sabido el plan. Por algo estuvo al principio y por algo fue a quien Dios nos dejó como compañero hasta que Él venga. Pero muchas veces nosotros hemos decidido vivir ignorando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero que sepan que el soplo, el ruá de Dios, no está aquí o no se nos quiere ser entregado precisamente para emocionarnos. Él quiere estar presente para irrumpir y transformarnos. Entonces, no es casualidad que empecemos esta serie con este primer pilar, que es unanimidad, unánimes, sino sin perder de vista que la única forma de no solamente desarrollar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto pilar no va a ser posible sin el ruá de Dios. Donde el Espíritu gobierna, el ego es desalojado y la división queda expuesta. Si tú te sientes feliz porque por mucho tiempo has escondido que odias a tu hermano, a tu amigo que está aquí en la iglesia, o crees que nadie se ha dado cuenta, probablemente muchos no se van a dar cuenta. Pero eso solo revela que el soplo de Dios aún no ha llegado a tu vida. Porque si algo tiene el soplo de Dios es que Él lo expone, Él expone la división. ¿Por qué? Porque no es su identidad, no es su esencia. Y entonces entendemos que no se puede caminar en el Espíritu y seguir defendiendo el orgullo. No tiene sentido, es totalmente incoherente. No se puede hablar de unidad mientras yo soy ese tipo de persona que cuida y acaricia la ofensa. Ay, no, es que a mí me miraron feo y yo siempre pasaron 10 años y siempre me voy a acordar. Yo amo la iglesia y todo, pero a mí me miraron feo. No es posible. No es posible porque entonces estás protegiendo la ofensa y no estás permitiendo que la unidad de Cristo crezca en nuestros corazones. Cuando el Espíritu de Dios entonces toma el control, no solamente rompe las divisiones que pueden existir hoy día, sino que inmediatamente nos devuelve al diseño original. Un solo cuerpo, un solo corazón y una sola gloria. No es la gloria, no es el cuerpo, el corazón, la gloria de Melissa. No es el cuerpo, el corazón, la gloria de María. Es el cuerpo, el corazón y una sola gloria, la de Cristo. Quiero cerrar leyéndoles, bueno, los que me han escuchado saben que siempre me gusta traer historias para cerrar. Una historia que pasó en la vida real. Porque yo creo que todo lo que el Señor quiere desplegar en esta serie que nos está entregando y en todas las que sé que entregará a nuestros líderes en todo este año, todo esto va a suceder cuando nosotros podamos ponernos en orden. Y el orden empieza en Cristo y su esencia. Quiero irme en la historia a un avivamiento que fue bastante evidente, que lo llamaron el avivamiento de Gales, entre 1904 y el 1905. Dice que en 1904, en un pequeño país llamado Gales, no comenzó un avivamiento con una gran estrategia, ni con luces, ni con un predicador famoso. Comenzó con algo más incómodo, el arrepentimiento y la unidad. Antes de que los templos se llenaran, los corazones se alinearon. Personas se levantaron públicamente a confesar pecados. Creyentes se pidieron perdón los unos a los otros. Objetos robados fueron devueltos y relaciones rotas fueron restauradas. No estaban clamando por poder,
estaban renunciando al orgullo. Las reuniones no tenían, en esa época de ese avivamiento, las reuniones no tenían horarios definidos. No había protagonistas, no había programas, solo un clamor unánime por la presencia de Dios. La unidad cruzó denominaciones, metodistas, bautistas, anglicanos, ya no importaba el nombre, importaba un solo corazón buscando a Dios. Y entonces sucedió que más de 100,000 personas se convirtieron en pocos meses. Las cárceles comenzaron a vaciarse, las tabernas cerraron por falta de clientes, la violencia disminuyó de manera notable. Y hay un detalle que quedó registrado y que lo dice todo. Los caballos de las minas no entendían las órdenes porque los hombres que antes gritaban y maldecían ahora hablaban con mansedumbre. Eso no fue emoción, sin duda fue una transformación, porque la gloria de Dios no descendió primero descendió la unidad, primero cayó el orgullo y primero se ordenaron los corazones cuando eso ocurrió. Y luego después de eso la gloria de Dios no pudo resistirse. Hoy quiero que antes de orar se lleven o se hagan una pregunta en el corazón. ¿Estamos deseosos por un avivamiento solamente? ¿O estamos dispuestos a vivir la unidad que lo procede? Y quiero que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos, ponerse en pie y comencemos a tener este tiempo que fue una introducción de lo que seguro Dios va a hacer a través de cada una de las personas que Él llame cada sábado aquí. Pero que ustedes puedan pensar en que podríamos tener una gran serie, traer a un montón de predicadores o los que estén aquí, que la decisión empieza por ti y por mí. ¿Cuántos quieren aquí vivir un avivamiento? Yo siempre le he pedido al Señor, porque sabes que siempre han hablado del avivamiento de los últimos tiempos. Y algo que me da un montón de miedo y eso me hizo nacer una oración en mí, es yo decirle: Señor, yo cuando pase ese avivamiento no quiero ser una espectadora. Yo quiero vivirlo. Pero luego, aunque un avivamiento suena fascinante, hay algo que tenemos que empezar a hacer. ¿Estamos dispuestos a volver al diseño? ¿Estamos verdaderamente dispuestos a amar a la persona que está a nuestro lado? Y ahí donde está, yo quiero que cierren sus ojos, porque yo en esta noche quisiera poder decirles: mira, yo voy a orar por ti para que se te quite el orgullo. Porque muchas veces esa fue mi oración a Dios. Yo le decía: Señor, quita este orgullo, porque aparte el orgullo nos lastima horrible, pero nos aferramos un montón a él. Y yo todas las noches: Señor, quita mi orgullo, Señor, quita esas cosas que no te agradan y que me detienen la vida. Pero un día aprendí que el orgullo nadie me lo va a quitar, sino que es algo que yo tengo que entregar. Y cuando entendí eso, entonces se convirtió en una tarea diaria. Porque si yo quiero entregar el orgullo, que es el primer paso para poder vivir en la unidad que el Señor quiere entregarme, yo necesito postrarme a Él. Yo necesito decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero entregarte mi orgullo. Yo quiero, Señor, que tú hagas en mí lo que tengas que hacer para yo luego no solamente ser un espectador del avivamiento que estás trayendo sobre la juventud, sobre mis amigos, sobre la tierra, sino que yo quiero avivar en Él. Y yo quiero que tomemos unos minutos antes de orar para que ahí donde estás tú medites si probablemente esa ha sido tu oración, si lo identificaste ya. Y que hoy podamos rendirnos genuinamente ante la presencia del Señor. No vamos a poder vivir en verdadera
unidad hasta que no podamos desarrollar la habilidad y la posibilidad de postrarnos genuinamente al Señor. Dile: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Porque yo estoy dispuesta a entregártelo. Y mientras adoramos, yo quiero hacer un llamado especial. Toma unos minutos para hablar tú personalmente con el Señor. Se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi amor. Eso es lo que quiero hacer, rendirte todo. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida rindo a ti para adorarte, mover tu corazón, es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, entrego todo solo a ti, solo a ti, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, contigo habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Cuando le preguntaba al Espíritu Santo qué quería hacer esta noche con nosotros, algo que el Señor me hablaba a mi corazón me llevaba directamente a lo que el Señor ha profetizado para esta casa en este año. Y yo hoy quiero pedirle a aquellas personas que hoy dicen: yo estoy dispuesto a entregar lo que tenga que entregar para poder preceder al avivamiento que el Señor nos quiere entregar, que levante sus manos. Y todas esas personas que levantaron sus manos, yo quiero que vengan aquí al altar, porque hoy va a ser un día en el que ustedes le van a entregar al Señor proféticamente todo lo que sea necesario para poder experimentar el Ruá de Dios. ¿Hay alguien aquí que necesita el soplo del Espíritu Santo, que lo desee? Los invito a pasar aquí al frente con nosotros y juntos lo vamos a pedir en esta noche. Le vamos a decir: Espíritu Santo, yo quiero que el soplo de tu Espíritu me transforme. Mi melodía te la doy, dime que te mueve, yo quiero moverte, si es una fragancia, Dile: te la entrego, Señor. doy a ti, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto,
que te decimos, cuentas con nosotros. Yo oro, Señor, para que cada uno de los que están aquí, Señor, tú les reveles todas esas cosas que quieres remover de sus corazones. Clamo, Espíritu Santo, para que el aliento de vida venga sobre los huesos secos que han estado deteniendo el mover de tu Espíritu en cada corazón. Y yo sé, Señor, que lo único que necesitas es que nosotros estemos dispuestos. Y tú conoces el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, de las que pasaron al frente o de las que de repente no lo hicieron. Y tú sabes, Señor, que a ti te basta esta pequeña decisión. Yo oro, Señor, para que comiences a avivar un fuego especial en sus corazones, Señor, de adentro hacia afuera. Y comiencen cada uno en este momento a clamarle al Señor desde lo más profundo de su corazón. Porque hay cosas que solo un adorador genuino puede alcanzar. Hay cosas que solo el Señor va a provocar en los corazones que están dispuestos a rendirse. Y ahí donde están, yo los invito a que de corazón se puedan rendir al Señor. Que le puedan decir, Señor, me cansé de hacer las cosas a mi manera. Me cansé de guardar la ofensa que me ha estado estancando. Me cansé, Señor, de vivir el propósito de otros o vivir mi propósito y estar tan lejos de ti. Y quiero que todos nos unamos en el clamor y en el latir que hoy nos une. Y el Señor trae tu gloria aquí, Señor. Vamos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas. Para algunos esta oración va a ser el último aliento que tenían hoy. Pero será suficiente para cambiar tu historia. Pero será suficiente para que puedas ver que aquello que estaba destruido se va a levantar. Es una fragancia que le entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy, dime que te mueve. Yo quiero moverte. Espíritu Santo de Dios, el Señor hoy va a traer libertad a cadenas que muchos han cargado por mucho tiempo. Puedo sentir en mi espíritu que hay muchos corazones que se han sentido infructuosos por mucho tiempo. Y me recuerdo de incluso la visión de los huesos secos. Pero sé que será el Espíritu Santo de Dios en comunión y amistad con cada uno de ustedes, el que no solo transformará su vida, sino su entorno. Señor, queremos hacer lo que tú quieras. Y yo quiero que los valientes que hoy están en esta noche lo puedan decir conmigo. Queremos hacer lo que tú quieras. Queremos que nuestro corazón arda de amor por ti. Y Espíritu de Dios, yo clamo para que ese fuego no se apague en Misión Josué, para que tú abras nuestros ojos espirituales y para que tu Espíritu descienda, no solamente primero dentro de esta casa y después afuera, Señor. Vamos a declararlo por una última vez, Señor. Háganlo juntos conmigo. Lo que tú quieras, Señor, te lo entregamos. Si es una fragancia que le entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy,
vida entera. Yo te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Oh, yo quiero moverte. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta noche. Oro, Señor, para que esta palabra, Dios, quede sellada en nuestros corazones y dé frutos eternos. Oro, Señor, para que tú cobres el lugar que te perteneces en medio de esta casa. Y gracias desde ya por lo que empezaste a hacer. Abrimos nuestro corazón para que este año sea uno de esos años en los que decimos, nunca más seremos igual. Oro por un año de liberación, de transformación, pero sobre todo de vivir tu gloria en la tierra. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.